Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes de nuevo a los que os habéis incorporado ahora mismo. Nada, vamos a dar comienzo a este webinar. Lo primero, muchas gracias a todos los asistentes por haber mostrado interés en la presentación de este libro y por acompañarnos hoy aquí. En primer lugar, quería daros la bienvenida en nombre de Alimenta y presentaros Alimenta. Para aquellos que no nos conozcáis, somos un grupo de expertos que está compuesto por investigadores de diversas entidades y organismos públicos de investigación de todo el Estado español, tanto el CSIC como de universidades y centros de investigación regionales. Nuestro trabajo fundamentalmente se centra en aportar un conocimiento multidisciplinar el impacto que tienen los sistemas alimentarios en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios españoles en el conjunto del sistema español, fomentando nuevos sistemas alimentarios desde la perspectiva agroecológica. Y además trabajamos desde el consumo, desde la producción hasta el consumo, trabajamos sistemas agrarios, trabajamos sistemas pesqueros y abarcamos aspectos también como la nutrición o la salud de las personas, ¿no? Bueno, fundamentalmente ese es nuestro ámbito de actuación, por supuesto, integrando también el impacto de los sistemas alimentarios respecto al cambio climático, ¿no? Y dicho esto, si soy capaz de que pase la presentación, porque veo que se ha quedado, que no pasan las diapositivas. A ver, ahí estamos. Bueno, pues nada, dicho esto, pasamos a iniciar la presentación de este libro. El libro que hoy tenemos ante nosotros tiene como título La renaturalización del campo, agricultura y biodiversidad pueden compartir la tierra. Como sabéis, este libro que ha sido publicado y escrito por José María Rey Benayas, que nos acompaña hoy, que lo presentaremos, toca un aspecto fundamental que es la pérdida de biodiversidad de nuestros ecosistemas. La agricultura industrial ha tenido mucha culpa o es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en muchos ecosistemas y precisamente lo que propone este libro es volver a reconectar las personas con la naturaleza a través de la agricultura, pero de otra agricultura que sea capaz de restaurar y de recuperar los daños causados, ¿no? Hasta ahora. Bueno, el libro realiza un recorrido muy amplio por todos los aspectos de la biodiversidad, como ahora comentaremos, desde el silvestre, domesticada, a escala predial, a escala de paisaje, a escala de ecosistema, y además realiza una revisión muy minuciosa de la situación de partida, culminando con la propuesta de soluciones, de estrategias y de ejemplos para caminar hacia esta transición ecológica y agroecológica y hacia esta renaturalización, ¿no? Bueno, hoy nos acompañan 3 personas para hablar de este libro, que es, uno de ellos es el autor principal, José María, y también nos acompañan otros 2 autores invitados del libro, porque aunque ha sido fundamentalmente escrito por José María Rey, pues bueno, se ha invitado a más de 20 autores para contribuir al debate y a las propuestas que se, que se muestran en esta publicación. Y además estos autores que nos acompañan son de la casa, vamos, tienen mucha relación con Alimenta porque participan o porque colaboran con nosotros, con lo cual para nosotros es una alegría poder acoger la presentación de este libro desde nuestra asociación. Bueno, paso a presentaros a los ponentes que tenemos hoy aquí. Por el autor principal, José María Rey Benayas, es catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá de Henares y además es el director del máster en restauración de ecosistemas que organiza esta universidad junto a otras universidades. Su labor investigadora fundamentalmente se enfoca a la restauración de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos en paisajes agrícolas y forestales. Bueno, José María tiene un extensísimo currículum lleno de premios y de participaciones en muchas entidades, entre las que podemos destacar que es miembro fundador y además es presidente de la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas
y también es presidente de la Fundación Española de Renaturalización Rewilding Spain. Bienvenido, José María. Muchas Bueno, gracias. nada. Bueno, también nos acompaña Gloria Guzmán. Gloria es ingeniera agrónomo, es agroecóloga y es directora de Ganadería Ecológica de la Universidad Pablo de Olavide. Y actualmente Gloria es nuestra presidenta, es la presidenta de Alimenta. ¿Cómo está, Gloria? Muy bien, gracias, María. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Daniel López García, que también es colaborador de Alimenta. Y bueno, Daniel es biólogo, es doctor en agroecología y trabaja en estos momentos como científico titular en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC. Además es colaborador de la Fundación Entre Tantos. La labor de Daniel, la labor investigadora, se ha centrado y se centra en la transición agroecológica en la escala del sistema agroalimentario, desde una investigación comprometida y orientada a la acción. Además, Daniel ha sido agricultor y ahora mismo pues, es también miembro de Ecologistas en Acción. Bienvenido. Daniel, Dani, no sé cómo quieres que te llame. Como tú quieras. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Bueno, pues Buenas nada, tardes. vamos a entrar al lío, vamos a entrar en materia. Yo quería empezar con José María, voy a dejar de compartir un momentito la pantalla. José María, yo quería empezar contigo preguntándote cuáles han sido los motivos que te han llevado a escribir este libro. Sí, muy bien. Voy a compartir, para ser ágil, se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. Bueno, en primer lugar, gracias a Alimenta por ofrecer este espacio para la presentación del libro a los panelistas invitados y al público que está escuchando. Tuve tres motivaciones principales para escribir el libro. En primer lugar, es contribuir a la transición agroecológica, y si se culminara, podríamos hablar de una transformación social relevante, la transformación agroecológica. Debemos tener en cuenta que la producción de alimentos y en menor medida de fibras y otros bienes que obtenemos de los agroecosistemas, pues es de forma directa o indirecta la mayor responsable del impacto ambiental en el planeta. ¿De acuerdo? Y para más INRI es aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen se pierden o son desperdiciados desde la cosecha en pie hasta la nevera de nuestras casas. Es decir, es una huella ambiental absolutamente gratuita, no se necesita producir tanto para empezar. Y bueno, es posible otra agricultura que pasa también por otra actitud de los consumidores, que somos todos, y esta nueva agricultura pues debe ir unida de la mano de la conservación y de la recuperación de la biodiversidad. Esta sería la primera motivación, contribuir a la transformación agroecológica. La segunda es redactar una obra que integrara mi experiencia desde distintos ámbitos. Pues, como académico, mi alma investigadora y docente, soy profesor universitario y he contribuido en particular pues a todo este cuerpo de doctrina de la restauración agroecológica a distintas escalas. Pero también desde muy joven, desde que era estudiante universitario, pues me ha gustado la divulgación científica, y la mayor parte de mis publicaciones pues luego tienen una versión divulgativa dirigida al público amplio en revistas, blogs y foros similares. Luego me considero un agricultor
en concreto un olivicultor ecológico. Obviamente no soy un agricultor profesional, no vivo de esto, yo vivo del sueldo de la Universidad de Alcalá, pero hincando las rodillas en el suelo se gana experiencia y sobre todo se gana perspectiva de cómo los productores, los agricultores pueden percibir todos estos problemas. Entonces, yo puedo entablar conversaciones y discusiones con agricultores porque también he vivido esta experiencia. Y finalmente, pues me considero un conservacionista y un naturalista. Siempre me ha encantado el campo y, bueno, pues desde relajados paseos hasta defender ciertas causas ante los jueces que tienen que ver con la naturaleza, pues es otra faceta que cultivo. Y también he pretendido que todas estas facetas estén integradas en el libro. Y luego, finalmente, la tercera motivación principal es que yo quería hacer una revisión completa y sintetizar la evidencia científica que apoya esta transformación agroecológica. Y eso lo muestro desde distintos ángulos, por ejemplo, recuperación de biodiversidad, recuperación de servicios ecosistémicos, pero también hago análisis financieros o económicos de las distintas opciones o soluciones que tenemos para enfrentar este problema de la transformación agroecológica en el mundo. Pues estas son en síntesis las tres principales motivaciones. Muchas gracias, José María. Sí, yo querría seguir ahondando un poco en la cuestión principal del libro, que es la renaturalización, que es un concepto que se aborda, ¿no?, desde todas sus perspectivas, y además en el libro propones un marco conceptual. ¿Nos puedes explicar un poquito más en qué consiste? Sí, el marco conceptual que propongo es el que está en pantalla. Y no sé si se ve el puntero cuando se mueve. ¿Sí? Vale, muy bien. Bueno, esto sería como la síntesis y el resumen gráfico de todo el libro. El marco conceptual que manejo está ordenado en torno a dos ejes: el de la integridad ecológica, el eje vertical, que aumenta de abajo hacia arriba, y el de la intensidad del uso local de la tierra, que es el eje horizontal y que aumenta de derecha a izquierda. Bien, luego se distinguen dos escalas: la local en letras azules en el esquema y la del paisaje en letras verdes. Bueno, probablemente los que estén escuchando están familiarizados con la dicotomía entre el ahorro de tierra y la compartición de la tierra. Bien, el ahorro de tierra o el modelo divergente se basa en que el aumento de la producción por unidad de área, que es lo que procura la agricultura intensiva, permitiría obtener los alimentos que necesita la humanidad en menos tierra, menos superficie terrestre. Y en consecuencia, este ahorro de tierra en superficie, porque aumenta la productividad, permitiría liberar terreno para mantener ecosistemas naturales y conservar la naturaleza, vamos. Esto es lo que se denomina el modelo divergente o del ahorro de tierra. Bien, en el otro polo tenemos el denominado modelo convergente o el de la tierra compartida,
que también llamamos de la agricultura amiga de la biodiversidad. Bien, este modelo propone en que es posible producir alimentos y que esta producción coexista con unos niveles razonables de biodiversidad, aunque no alcanzarían los de los ecosistemas naturales y serían más bien formas de biodiversidad de especies características de los espacios abiertos, salvo el caso de los agroecosistemas, de los sistemas agroforestales, ¿verdad? Bien, este modelo de la tierra compartida se basa sobre todo en la agricultura extensiva y que es en promedio, y hablo de las cifras de esta revisión sistemática de la literatura científica, la agricultura extensiva viene a producir entre un 10 y un 20% más en promedio en el globo que la agricultura convencional. Bien, pero también existen formas más modernas y emergentes que ahora son sobre todo proyectos piloto, que como son la denominada agricultura de precisión, que puede ahorrar insumos y lograr que la producción de alimentos sea menos impactante, aún intensiva, y luego formas de agricultura que denominamos la agricultura ecológicamente intensificada, que es como forzar los procesos naturales, como puede ser la control biológico de plagas o el aumento de la abundancia de los polinizadores mediante distintas técnicas. Bien, y luego el marco conceptual propone que en los denominados paisajes de trabajo, como son los paisajes agrícolas, pero también hay otros paisajes de trabajo, como los de las plantaciones forestales, bueno, al menos el 20% de la superficie de estos paisajes debería conservarse y separarse y restaurar los ecosistemas naturales. Entonces, la agricultura extensiva o amiga de la biodiversidad, la agricultura de precisión y la agricultura ecológicamente intensificada. Y esta tierra, y este 20% de tierra restaurada y separada contribuiría a lo que denominamos la renaturalización de los paisajes agrícolas. Pues este es el marco conceptual por el que habías preguntado, María. Bueno, pues me queda muy claro además las dimensiones de intensificación y de escala que aplicas y me parece fantástico. Antes de continuar, quería recordar a los asistentes al webinar que tenéis. Al final de la presentación vamos a tener un espacio para preguntas y para que podáis interaccionar con los autores. Podéis aportar vuestras preguntas en un chat específico que se llama Preguntas y Respuestas, que podéis encontrar en la parte de abajo de la pantalla, y quedarán ahí registradas y que al final de las presentaciones pasaremos a contestar. ¿Vale? Bueno, pues nada, aclarado esto, quería tocar una cuestión porque estamos hablando de transición ecológica, ¿no? Y sería interesante plantearnos, o ya lo planteáis en el libro, qué posibilidades hay en el corto y en el medio plazo de conseguir esa transición ecológica. Gloria, empezamos contigo porque tú has participado en un capítulo en el que trabajas desde la escala más de la producción agraria y además introduces la visión de los ciclos de energía como indicadores de sostenibilidad de los agroecosistemas. Desde esta perspectiva, ¿qué tan cerca estamos de llegar en algún momento a esa transición ecológica? Gracias, María. Bueno, yo creo que lo de la transición agroecológica, lo primero que hay que hacer es acotar qué es lo que llamamos transición agroecológica, o sea, qué dimensión de la agroecología estamos pensando.
si es solamente la parte de gestión del territorio, la parte agronómico-ecológica, ¿no? O también estamos pensando en las dimensiones más sociales y económicas, ¿no? Y después, si en esta transición agroecológica estamos pensando solamente en la producción o en toda la cadena alimentaria hasta la dieta. Entonces, en función de cómo lo enfoquemos, yo creo que la respuesta puede ser algo más optimista o más pesimista. Yo creo o quiero pensar que la transición agroecológica como manejo de los agroecosistemas, desde el punto de vista estrictamente del manejo, va a tener una tendencia en la Unión Europea hacia manejos pues, con más principios ecológicos, manejos donde se piense mejorar la calidad del suelo o aumentar la biodiversidad, porque no nos queda otra y el tema del cambio climático lo tenemos encima. En fin, por una serie de circunstancias soy optimista en que ese tipo de procesos de agroecologización pues puedan ser a corto o mediano plazo. Eso no quiere decir que no haya lucha. Ya vemos lo que está costando en el Parlamento Europeo, por ejemplo, la ley de la restauración de la naturaleza, o cómo todo lo que esta propuesta de la finca a la mesa al final parece que se desinfla un poco. Con toda esa lucha detrás, yo creo que vamos hacia a considerar estas variables pues, con más fuerza que hace unos años. Yo llevo muchos años en esto. Ahora, en la parte social y económica, ahí soy muy pesimista, lamentablemente, porque me gustaría decir otra cosa. Hay un problema de fondo que tenemos, que es la pérdida absoluta de explotaciones familiares, y el que no haya gente en el campo significa que no puede hacer los trabajos que han requerido siempre la reproducción de los agroecosistemas, porque no solo se trata de producir, sino de reproducir. O sea, mantener las acequias de careo en la Alpujarra se hacen con trabajo. Las razas ganaderas tradicionales implican trabajo, el pastoreo. Hay muchas cosas de servicios agroecosistémicos que realmente se hacen con trabajo humano y se han hecho históricamente con trabajo familiar. Y aquí estamos en una situación de desastre y claro, alterar este camino al que vamos y revertirlo en cierta medida implica modificaciones muy profundas de la legislación, de las ayudas, de cómo se dirigen, y eso no lo veo. Y eso no lo veo, eso hace que las explotaciones de la agricultura familiar sean absolutamente las que manejan territorio, no sean viables económicamente, solamente son viables las que no manejan territorio, como son la ganadería intensiva o los invernaderos. Entonces, por ahí tenemos un grave problema, que si no se afronta no vamos. Y luego en el conjunto de la cadena, pues también creo que, bueno, es complicado con las fuerzas de presión a nivel político reconducir hacia cadenas agroalimentarias pues, más sostenibles, por decirlo de alguna manera. Aunque esta es la especialidad de Dani y le cedo la palabra. Gracias, Gloria. Sí, Dani ha participado precisamente en otro capítulo del libro centrado en las transiciones hacia sistemas agroalimentarios, trabajando desde esta escala más de redes, de distribución de consumo y de perspectiva territorial, ¿no? Te hago la misma pregunta que a Gloria. Desde esta perspectiva, ¿qué pronósticos tienes tú de alcanzar esa transición agroecológica? Pues tengo poco que aportar más allá de lo que ya ha comentado Gloria, que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha estado planteando.
yo creo que ni siquiera nos podemos plantear como si se va a dar, o sea, es necesario y de alguna forma hay que avanzar en esta transformación por un montón de cosas que ha planteado Gloria y muchas otras razones que se dan, que ha planteado también José María y que se plantean en el libro, ¿no? Efectivamente, yo también quería subrayar esa batalla que hay por cómo esa transición hacia una sostenibilidad ecológica se da de una forma o de otra y efectivamente... como por ejemplo en el caso de la Unión Europea, que probablemente a nivel internacional aparece como el organismo internacional o supraestatal más comprometido con la sostenibilidad social y ecológica, pero por ejemplo en estos últimos años en los que se han solapado distintas crisis fuertes y en el que vemos realmente que se superponen y multiplican incluso conflictos bélicos que no se pueden separar de una batalla por los recursos naturales también en los territorios físicos, ¿no? Como bueno, la guerra en Ucrania, lo que está pasando en Palestina y otros sitios, ¿no? O sea, con todo lo que está pasando, realmente las decisiones que se están tomando es reforzar, o sea, suspender de alguna forma normativas que se han ido planteando en los últimos años para asegurar la sostenibilidad ecológica e incluso la sostenibilidad social también en los sistemas alimentarios, en otros sistemas, y creo que esto es un problema también, ¿no? Como frente a problemas o situaciones generadas, como planteaba José María antes, por una forma de entender los sistemas agroalimentarios que está generando muchos efectos negativos, las soluciones están incidiendo en profundizar esos efectos negativos. A mí me parece que, bueno, ahondando en lo que planteaba, en cosas que planteaba Gloria, la desmercantilización de la alimentación y de la producción es una clave importante que va vinculada con la desconcentración o descentralización de la producción y del manejo de los recursos naturales. La concentración efectivamente se ve de forma mucho mayor según avanzamos hacia el final de la cadena alimentaria, ¿no? En cómo se va concentrando cada vez más el poder de negociación, el poder económico en pocos actores, por ejemplo, en la elaboración agroindustrial de los alimentos, especialmente en la distribución, en la venta detallista de alimentos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en nuestro territorio español, 5 empresas concentran entre el 50 y el 60% de la venta de alimentos. Para avanzar en otras direcciones, yo creo que se tiene que avanzar en la desmercantilización y situar la alimentación como un derecho básico, como un bien común, sacarlo de las lógicas de mercado y las decisiones políticas que se están tomando están yendo en la dirección opuesta. Y esto me parece muy problemático y efectivamente como que limita mucho esa transición, porque frente a estas visiones también de cada vez que compras tienes un voto, yo creo que hay elementos estructurales muy fuertes que limitan realmente las decisiones de compra que podemos tomar. En este sentido, pues cosas que para mí eran muy valiosas, como podía ser efectivamente la estrategia de la granja a la mesa o el Reglamento Europeo de Sistemas Alimentarios Sostenibles, que ha desaparecido de la agenda europea y que antes de desaparecer de él ya habían desaparecido algunos objetivos importantes que tienen mucho que ver con el libro, como ese objetivo de 25% de superficie agraria útil europea certificada en producción ecológica para 2030, la reducción del 50% de fitosanitarios, de pesticidas, de fertilizantes químicos para 2030. Todo esto que ha ido desapareciendo pues son oportunidades perdidas importantes para esta transición necesaria. Estupendo. Gloria, ya un poco metiéndonos en los aportes que hace el libro, ¿no? Los aportes que hay y las limitaciones desde el punto de vista de la agricultura ecológica o la agroecología hacia esta renaturalización ¿qué destacarías tú? Bueno, a ver, yo creo que el libro aporta mucho en un aspecto que me parece muy relevante. Y es que José María es ecólogo, es catedrático de ecología muy reconocido. Él no viene del mundo, digamos, agroecológico más histórico y ha sido una convergencia. ¿Esto por qué digo que es importante? Porque los ecólogos normalmente no se han metido mucho en los temas agrarios y cuando han entrado normalmente ha sido
en contra de la agricultura tradicional. José María, pues su trayectoria ha mostrado todo lo contrario, o sea que realmente la agricultura tradicional tenía elementos muy valiosos desde el punto de vista de la pura y dura ecología. Este debate de si compartimos tierra o la separamos es un debate que es muy relevante en Europa, pero fuera de Europa, por ejemplo, en América Latina es vital, porque les están vendiendo, por ejemplo, el modelo de ganadería intensiva para liberar territorio prístino, no sé, de parques naturales, lo cual no es cierto, no se da y aparte no genera ninguna otra propuesta. Del libro de José María, por ejemplo, se deduce que los sistemas agrosilvopastorales son muy valiosos. Entonces, hay otras posibilidades. Es un debate muy vivo. Entonces, que José María que se posicione tan claramente en este libro me parece, la verdad, que me quito el sombrero, ¿no? Luego hay otra cosa que en agroecología llevamos años tratando de trabajar, que es el tema de la agroecología del paisaje. Los agroecólogos, los que veníamos de la agronomía, estábamos en la finca. Entonces ya nos dimos cuenta que las fincas no servían para el diseño sostenible, que había que salir de ahí, que había que ir a escala de paisaje. Las pautas que da José María en el libro para diseñar ese paisaje son muy interesantes. De hecho, es que cada vez más la agroecología del paisaje se configura casi como una disciplina, ¿no? Porque realmente es donde puedes trabajar muchos aspectos de la sostenibilidad que no están en la finca. Entonces, José María ahí tiene una trayectoria, por lo que él ha dicho, de agricultor, de investigador y tal, pues muy importante. Y eso es así. Hay que reconocerlo y punto. Tenemos suerte de que tengas tantos sombreros, José María. Os recuerdo a los asistentes que podéis participar y hacer preguntas a través del chat de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Por si acaso alguno no se ha enterado. Bueno, Dani, tú, desde tu punto de vista y añadiéndolo a lo que acaba de comentar Gloria, para ti, ¿qué es lo que aporta fundamentalmente el libro, ¿no? Este debate de agricultura, renaturalización? Pues bueno, también sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha planteado Gloria, he intentado construir también sobre ello, porque también plantea elementos como muy centrales para mí. Hay muchos elementos muy interesantes en el libro en este sentido, ¿no? Desde herramientas conceptuales muy concretas, muy sencillas y, o sea, con un planteamiento, por supuesto, muy profundo, pero fácil de entender, ¿no? En un lenguaje fácil de entender que se agradece muchísimo y además que plantea esquemas abiertos y flexibles que permiten pensar distintas realidades, que las hay muchas, ¿no? Y tanto como territorios rurales y urbanos tenemos en el territorio español, en Europa, pero también en las diferentes funciones que tiene el sistema agroalimentario en nuestras sociedades, ¿no? Y aquí me parece clave la aportación que hace, por ejemplo, en debates que hay más dentro de los movimientos sociales, por ejemplo, que plantean la agricultura como opuesta a la renaturalización, ¿no? Y con debates muy duros, por ejemplo, en el sector de algunos antiespecismos urbanos, incluso algunos feminismos urbanos que se reclaman ecofeministas, que se plantean muy en contra, por ejemplo, de la actividad ganadera o incluso de los ecologismos, ¿no? Y me parece muy, muy valioso también por las razones que aportaba Gloria, pues una visión de rewilding, de la renaturalización que permite pensar distintas realidades y de alguna forma conciliar los distintos servicios ecosistémicos, que no solo son conservación de biodiversidad y alimentación, sino que son muchos otros que provee también la agricultura y también los espacios como menos intervenidos, digamos, y me parece el libro es no solo muy valiente, sino muy valioso, y a mí me parece una herramienta muy, muy importante en debates que tenemos en el día a día en algunos foros, ¿no? Desde esta contraposición desde agroecología y antiespecismo, o ganadería extensiva y antiespecismo. Y hay otro elemento que me parece clave y muy, muy importante, y comentaba un poco Gloria también, ¿no? Que tiene
tiene que ver con restaurar el papel del sector agrario en general, y aquí bueno, me parece que hay que ser valientes también en la conservación y en el mantenimiento de estos servicios ecosistémicos, y me parece que el libro reconoce el conocimiento, los recursos, la capacidad y también la voluntad del sector agrario de hacer las cosas bien, y esto me parece absolutamente necesario. Y sobre todo, y efectivamente el perfil más que híbrido, múltiple de José María lo permite, ¿no? Comprender también por qué la gente hace las cosas como las hace, porque sin entender por qué la gente en el sector agrario hace las cosas como las hace, jamás vamos a poder conseguir cambios o transformaciones. Y en este sentido me parece súper valioso y agradezco el libro. Lo agradecemos todos. Bueno, desde luego el cambio va a ser con ellos, ¿no? Con el sector agrario. Entonces, entender cuál es su papel y darle su reconocimiento es vital, ¿no? José María, a modo de cierre, ¿cuáles serían, bueno, lo que a ti te gustaría resaltar más del libro o de lo que tú estás más orgulloso, que se añada a lo que ya han comentado Gloria y Dani, que ya es mucho, ¿no? Sí, voy de nuevo a compartir la pantalla en interés de la brevedad. Se está viendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, gracias Gloria y gracias Daniel por vuestras palabras. Sintetizo rápidamente lo que creo que aporta el libro. En primer lugar, creo que resalta el interés general y la importancia de la transformación ecológica y la actualidad del tema. Y unido a esto, he intentado resaltarlo de una forma posibilista y optimista. Ahora todos los ciudadanos somos conscientes de una transición hacia las energías renovables, aunque no todo es perfecto en esta transición. Por ejemplo, la ocupación de suelo fértil por parte de parques solares fotovoltaicas, pero bueno, somos conscientes. Yo quiero pensar que en 10 años, por lo menos los ciudadanos europeos, podamos percibir esta transición agroecológica, aunque queda mucha lucha por delante. La obra integra elementos que son característicos de los académicos, pero también de la agricultura y del ámbito conservacionista. Y el lenguaje creo que es divulgativo y entendible por un público amplio. De hecho, el libro fue leído por dos personas, una que no tiene nada que ver con la ciencia, no con las ciencias naturales, sino con la ciencia, y otra persona que sí tenía que ver con la ciencia, pero que trabaja en arrecifes coralinos, no sabe nada de agricultura ni de agroecosistemas, para asegurarme que lo entendían. Y como consecuencia de este lenguaje, pues creo que puede ser un libro útil, por ejemplo, para la docencia a distintos niveles, también para personas que toman decisiones en torno a temas agrícolas. Y 3 capítulos están escritos en modo ensayo, que son los 2 primeros y el último, que también enlaza pues, con mi experiencia vital. Hay muchos esquemas, gráficos y fotos que facilitan la comprensión del texto, y con 45 páginas a color. Todas ha sido imposible porque se hubiera desorbitado el precio. Entonces el material gráfico creo que ayuda a entender el libro. Creo, no quiero ser pedante, pero que a fecha de hoy es la más completa revisión y síntesis de la evidencia científica realizada sobre el tema. Por ejemplo, hay información de más de 1.500 referencias bibliográficas, y muchas de ellas sintetizadas en lo que llamamos metaanálisis o metaestudios. Por ejemplo, yo mismo he hecho una
revisión sistemática ad hoc para comparar la agricultura ecológica con la agricultura biodinámica, para ver si es más ciencia o creencia esto de la agricultura biodinámica. Todos los capítulos de soluciones incluyen al final una evaluación monetaria de los resultados de lo que en general podemos llamar buenas prácticas agrícolas. Y esto es importante porque los productores, los agricultores viven del campo y a ellos hay que hablarlos también en términos financieros, de que por lo menos sus rentas no se vean perjudicadas. Y yo muestro resultados económicos también de las soluciones. Hablo, o he intentado escribir, mejor dicho, he intentado escribir desde una perspectiva del productor, porque soy nieto, sobrino de agricultores, soy olivicultor ecológico y continuamente estoy lidiando con agricultores, pero también soy un consumidor, intento ser un consumidor responsable y un consumidor comprometido, y todos los humanos consumimos alimentos, entonces he procurado esa dualidad. Y finalmente hay 23 artículos invitados porque consideraba que iban a aportar diversidad, una experiencia científica en temas concretos, porque es muy difícil saber profundamente de todo, ¿no? Incluso en el ámbito de la agroecología, es muy, pues de agricultura ecológica y energía, pues Gloria sabe más y punto, ¿no? Y de comercialización y tal, pues Daniel sabe más y punto, que sé yo, quiero decir. Entonces, esto también me parece un aporte. Pues nada más, los sintetizo en esta pantalla que tenéis ahora. A la vista, lo que yo creo que son aportaciones del libro y por lo que creo que puede ser un libro útil. Gracias. Bueno, gracias a ti, José María, gracias a los tres por esta síntesis que nos habéis hecho del libro, que ya no me cabe duda de que el que no se lo haya leído estará deseando leérselo. Tenemos ahora unos minutitos para debatir o para que la gente que está asistiendo pueda hacer preguntas a los autores. De momento solo tenemos una de Salvador Parra, que os la voy a leer. Creo que bueno, iría dirigida fundamentalmente a ti, José María, pero bueno, si cualquiera de los demás queréis intervenir, por supuesto, podéis hacerlo. Salvador dice que enhorabuena por el libro, en primer lugar. ¿Y qué papel jugarían los espacios naturales protegidos en el marco conceptual que has presentado, teniendo en cuenta que suponen un porcentaje de superficie muy importante? Bien, pues gracias, Salvador, por tus amables palabras. Hay en Europa, en la Unión Europea, aproximadamente la tercera parte de los espacios naturales protegidos son agroecosistemas, ¿de acuerdo? Tienen valores de conservación y albergan una enorme cantidad de biodiversidad, tanto silvestre como domesticada. Y al igual que muchas formas de biodiversidad silvestre están amenazadas por la industrialización de la agricultura, podemos decir, la erosión de la biodiversidad domesticada, multitud de variedades de plantas y de razas ganaderas, está también muy amenazada por esta misma industrialización. Entonces, en los paisajes agrícolas renaturalizados, como he explicado, al menos un 20% de la superficie o del área no debe ser cultivada y
debe ser un reservorio de biodiversidad. Pero además, si la agricultura industrial puede coexistir con la agricultura tradicional y la agricultura extensiva, estos esquemas de producción agrícola extensivos y tradicionales son también promotores de la biodiversidad. ¿De acuerdo? Gracias, José María. Bueno, en el otro chat creo que tenemos otra pregunta. Voy a leerlas por orden. Hay varios comentarios dando la enhorabuena del libro, pero voy a pasar directamente a una pregunta que hace Diego García Vega, que es investigador y divulgación sobre transición alimentaria, que pregunta que qué prioridad damos entre praderas y bosques. Algunos apoyan que si lo que buscamos es maximizar la biodiversidad, así como la captura de carbono, habría que priorizar los bosques, por lo general más diversos, aunque con diferentes comunidades de especies. Pero en Europa la cuestión es particular. Las praderas y sus comunidades ecológicas tienen miles de años y son muy ricas. Habría que conservar las praderas más antiguas, con ganadería extensiva o rewilding, y reforestar el resto. Nos pregunta, ¿y qué parte de las praderas actuales son más originales y qué parte habría que reforestar? José María, no te oímos. Tienes que... Si Gloria o Daniel quieren contestar o contesto yo. Bueno, a ver, las praderas y los espacios abiertos pueden ser muy diversos, como dice Diego, y pueden secuestrar carbono, ¿de acuerdo? De hecho, hay muchos artículos que muestran un potencial o explican el potencial de reforestación en diversas partes del mundo o a escala global y que han sido muy criticados. Y ahora hay un artículo reciente que muestra, por ejemplo, cómo las plantaciones forestales en Chile, que entre otras cosas se argumentan para el secuestro del carbono, resulta que por la vulnerabilidad a los incendios y el cambio climático no secuestran carbono, sino que están en un balance neutro. Y luego también en Europa se discute el paradigma de los bosques de dosel cerrado y dominantes, sino que empieza a acumularse la evidencia científica de que en el Paleolítico los sistemas eran mucho más abiertos y en ellos jugaba un papel muy importante los grandes herbívoros silvestres que los humanos hemos reemplazado por la ganadería extensiva, o parte de las funciones los humanos hemos reemplazado los herbívoros silvestres por la ganadería extensiva. Entonces, desde mi punto de vista, los sistemas ganaderos extensivos que persisten deben ser conservados. No solo por los beneficios ecológicos, sino también porque es una herencia cultural, porque es una herencia cultural. Y luego, por supuesto, incluso en los paisajes agrícolas muy cultivados, si la vegetación potencial fuera forestal, habría que restaurar estratégicamente estos bosques en ellos o facilitar la regeneración natural. Todo esto lo explico en concreto en el capítulo 12 del libro. Gracias, José María. Pues nos vamos a una última pregunta para no alargarnos más del tiempo que teníamos previsto y además creo que es la última. Es de María Coto, que bueno, da la enhorabuena por el libro y por la presentación. ¿Cuál es su opinión del debate apasionado que ha habido en el Parlamento Europeo en torno a la Ley de Restauración de la Naturaleza y la posición de los principales sindicatos agrarios? ¿Qué puntos de mejora se aprecian en la ley a partir de su investigación, de vuestra investigación, para reducir esta polarización?
Gloria comentó antes algo respecto a esta ley. No sé si quieres responder tú primero, José María y Gloria, o Gloria tú primero. Y Dani también, que está puesto. Dani también, sí. Dani es que sé que se tiene que ir pronto y no le estoy queriendo entretener mucho. Sí, yo lo siento mucho, además Pero realmente por sí me voy a supuesto, tener que ir. Dani Sí, también. sí, gracias María. Lo siento mucho, Pues ¿eh? si quieres tú primero, Dani. Bueno, o sea, son cosas que hemos comentado. Efectivamente, yo creo que el libro hace aportaciones en esta línea y también se ha planteado, ¿no? Realmente hay mucha gente que está diciendo no puede haber sostenibilidad sin rentabilidad, ¿no? A la hora de hablar de estas transiciones en el sector agrario. Y yo creo que hay que pensar también que al revés, y sobre todo al revés, vale esta frase, como que realmente no va a haber rentabilidad si no avanzamos hacia sistemas alimentarios más sostenibles, porque realmente está siendo cada vez más difícil producir y parece que lo va a ser más. Hay un problema importante en cómo se están bloqueando desde algunas posiciones cualquier cambio, cualquier política que haga realmente viable modelos más sostenibles de producción agraria. Y yo creo que eso es lo que está por debajo de este debate y lo que ha habido por debajo de los debates frente a esta ley europea, ¿no? ¿A dónde se destinan los recursos, ¿no? Si a seguir apuntalando ciertos modelos de agricultura o ciertos otros. Y yo creo que por aquí está el debate. Y siento mucho tener que irme tan rápido y seguro que vosotros complementáis más. Gracias. Vale. Chao, chao. Gloria. Sí, bueno, yo creo como Dani que realmente evidentemente que las fincas sean rentables es obvio, o sea, es una obviedad. Lo que pasa es que hay que saber cómo hemos llegado a esta situación de destrucción masiva de explotaciones. Y hemos llegado, y publicamos hace poco un libro que considera esto, mide esto desde 1900 hasta 2010, y realmente lo que hay es una pérdida de rentabilidad porque los costes intermedios que ha significado la agricultura intensiva realmente han crecido muchísimo más que el precio del producto, con lo cual la rentabilidad ha ido cayendo dramáticamente año tras año. Esto hay que tenerlo en cuenta y ya digo que es un estudio de larga duración, de más de 100 años, de la rentabilidad de la producción agraria. Dicho esto, yo creo que lamentablemente, sobre todo lo que significa, que tú decías, las organizaciones agrarias, las que representan a la pequeña producción, a la agricultura familiar, lamentablemente es que representan a un sector que, como digo, está refugiado en la producción más intensiva. O sea, claro, es muy difícil salir de ahí en otro modelo. Yo creo que hay que ayudar y, como decía Dani, hay que facilitar la transformación hacia otro tipo de manejo. Ahí, por ejemplo, si algunos sois de Almería, incluso un espacio tan intervenido como son los invernaderos de Almería está consiguiendo dar paso, introduciendo biodiversidad, ha reducido de una forma muy importante el uso de insumos químicos, incluso hay bastante producción ecológica. Quiere decir que en un ambiente tan difícil como ese, la investigación ha ayudado a hacer la conversión a, no digo un modelo de altísima sustentabilidad, pero bueno, más que antes sí. Hay sectores en España de que estamos hablando de las explotaciones, por ejemplo, de cultivos extensivos de cereales, de leguminosas, que podrían pasar perfectamente ecológicos con un poco de investigación en el manejo de esos cultivos de forma ecológica, sin insumos químicos. La investigación, lamentablemente, en lo que ha sido el manejo ecológico en España ha sido muy precaria, en general en Europa, pero en España más. Quiere decir, con esto quiero decir, no me quiero extender mucho, que creo que pidiendo lo que piden no se va a ningún sitio, pero también creo que hay que ayudarles a cambiar y eso implica, por una parte, investigación, pero por otra parte también que los servicios agroecosistémicos que siempre han desarrollado los agricultores y los ganaderos extensivos se paguen.
porque estamos dispuestos a pagar muchas veces a las empresas que limpian el monte, porque entendemos que, hombre, pues tienen que cobrar porque están haciendo un trabajo, pero los ganaderos extensivos también. Y lo mismo, pues mucha agricultura familiar que hace una tarea de reproducción, como digo, de la base física de los agroecosistemas, pues también hay que ayudarle pagándole esos servicios agroecosistémicos. O sea que estas dos patas de investigación y pago por servicios creo que irían mucho, pago por servicios de verdad, irían a paliar esta posición tan enconada que tienen hoy incluso los que serían más beneficiarios de esta renaturalización de la agricultura y la ganadería que propone José María. Gracias, Gloria. Bueno, lo vamos a dejar aquí. José María, no sé si quieres añadir alguna cuestión final para despedirnos. A lo que ha explicado, referida a esta última pregunta, a lo que han explicado Daniel y Gloria, solo quiero añadir que es fundamental trabajar en la educación y en la sensibilización del consumidor, porque el consumidor tiene también una capacidad de elección y de forzar la oferta, o sea, la demanda tiene una capacidad de forzar la oferta. Si todos los consumidores demandáramos alimentos o compráramos solo alimentos o en su mayor parte compráramos solo alimentos producidos con buenas prácticas agrícolas, la oferta tendría que adaptarse a eso y se podría cambiar el panorama actual. Muy bien. Bueno, pues nada, agradeceros a los ponentes esta explicación tan extensa y tan interesante sobre el libro, daros la enhorabuena porque creo que es una publicación interesantísima además para muchos sectores internacionales, no únicamente la docencia y la investigación, sino como muy bien habéis resaltado, para el sector agrario y para los consumidores también. Y nada, animar a los que no tengáis todavía el libro a que lo leáis. De hecho, os hemos pasado por el chat el enlace donde podéis adquirir la publicación en caso de que os interese. Y nada, reiterar nuestro agradecimiento a todos los asistentes y a los ponentes. Nos vemos en el siguiente webinar. Un abrazo.